Listo. Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 2 y hoy les vamos a hablar de un tema que cada vez tiene más controversia y tiene un gran impacto en nuestra vida diaria, que son las alteraciones meteorológicas. Seguramente todos hemos notado que el clima en los últimos años, en los últimos meses, no es tan predecible como antes. Un día hace muchísimo calor y al siguiente llueve con fuerza y después de eso deja de llover por algunos meses. Y es algo que, por ejemplo, lo vivimos en nuestro estado, Nuevo León. Estos cambios bruscos son señales de que el clima está cambiando de una forma inusual. Y eso es precisamente a lo que podemos llamar alteraciones meteorológicas. Las alteraciones meteorológicas son desviaciones en el comportamiento normal del estado del clima y pueden deberse a causas naturales. Sin embargo, eh, están más relacionadas con actividades o acciones de los humanos, por ejemplo, la contaminación, la deforestación, entre otros temas. Y es un tema muy relevante porque afecta directamente nuestra vida, desde dañar los cultivos, provocar enfermedades, desastres naturales, como huracanes, olas de calor, sequías, etcétera. También influye en la economía, en el transporte y en la forma en la que vivimos. Un ejemplo es un pueblo donde los habitantes se quedan sin agua por la sequía y eso también afecta a su salud. Entonces, por eso queremos explicar exactamente qué son las alteraciones meteorológicas, qué las causa, mostrar algunos ejemplos reales y sobre todo qué soluciones podemos ofrecer o podemos aplicar nosotros para generar un cambio y cuidar de nuestro planeta. Así que comencemos. Bueno, las principales causas del efecto invernadero, o lo que es todo el tema el problema ambiental, es causado por los gases de efecto invernadero que se abrevian como GEI, y especialmente son gases de CO2 y metano, y también óxidos de nitrógeno, que son liberados por la quema de combustibles fósiles, que son combustibles que se encuentran en automóviles, en industrias y en varias partes del mundo, y que lentamente están destruyendo la atmósfera y haciendo que el problema ambiental sea cada vez más grave. Después tenemos otra causa que es la deforestación, la cual también agrava las alteraciones meteorológicas, todo el tema del clima, como lo mencionaba mi compañero, y interfiere con el balance energético y el ciclo del agua, lo cual hace que disminuyan las lluvias y favorece a las sequías, las cuales pegan o son más fuertes gracias a la pérdida de árboles, y esto eventualmente terminará causando un daño muy grave al mundo y a la humanidad. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias ambientales. Los cambios en los patrones de clima, que son impulsados en gran parte por el calentamiento global, generan efectos devastadores en nuestros ecosistemas. Uno de los más evidentes es el aumento con la frecuencia y la intensidad de fenómenos extremos, como son los huracanes, las lluvias, las olas de calor que han superado récords históricos y sequías muy prolongadas que desertifican territorios enteros. Estos eventos no solo afectan a personas, sino que también transforman nuestros ecosistemas. Además, el aumento de la temperatura ha alterado ciclos de vida de muchas especies. Algunos animales migran antes de tiempo, otros pierden sus hábitats tradicionales y muchas plantas ven afectado su proceso de floración. Todo esto rompe el equilibrio ecológico del que depende la biodiversidad de nuestro planeta. La alteración de ciclos naturales, como son la migración de aves o la floración de las plantas, provoca desajustes ecológicos que repercuten en cadena. Los polinizadores, esenciales para la producción de alimentos, están en declive debido a estos cambios.
La vida marina también se ve afectada debido al aumento de la temperatura en los océanos. La erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y el colapso de hábitats naturales son algunas de las consecuencias más graves, ya que cuando un ecosistema se destruye, no solo se desaparecen especies animales o vegetales, sino que también perdemos servicios fundamentales que la naturaleza nos brinda, como son la purificación del agua, la regulación del clima o la fertilidad de la tierra. Bueno, ahora pasando a las consecuencias sociales. Estas consecuencias pues repercuten principalmente en la vida humana, así que vendrían siendo prácticamente todos los fenómenos naturales que existen, las tormentas, inundaciones, sequías, y en cómo afectan en sí a las poblaciones o cómo afectan en sí su vida cotidiana, diaria. Y bueno, estas consecuencias se han visto agravadas principalmente estos últimos años y más que nada en los países pues más vulnerables, en donde no tienen los suficientes recursos para recuperarse de estos fenómenos naturales de manera pues adecuada, efectiva. Por lo tanto, si un fenómeno natural les llega a impactar, no tienen el suficiente dinero, la suficiente economía para recuperarse antes de que otro fenómeno natural les llegue a impactar y pues las consecuencias sean mucho mayores. Esto se ha visto en los últimos años, que pues entre 2010 y 2019, 23.1 millones de personas al año fueron desplazadas, fueron, pues sí, movidas a otro lugar debido a los cambios climáticos extremos que han ocurrido en sus zonas de nacimiento, haciendo que pues también haya muchos problemas de migración a otros países, a otras zonas del mismo país, haciendo que se acumule más la gente y provocando otros problemas sociales, como la desigualdad económica y social. Y bueno, pues en sí tenemos pues también lo que afecta a las consecuencias pues económicas, que en sí pues las catástrofes pues meteorológicas causan un grave impacto pues en lo económico, en sí pues generando pues pérdidas así millonarias en infraestructura o producción y servicios, pues o sea... En sí tenemos pues varias instituciones relevantes pues así en México que estuve pues ahí pues investigando, que en sí está pues la que todos conocemos, la más pues popular, que es la Protección Civil Nacional, que es la que coordina acciones de respuesta y prevención ante desastres. O sea, en sí, en países muy expuestos, estos desastres pueden ser, suponer varios puntos del PI, o sea, por ejemplo, 3% del PI anual. Y pues así, o sea, tenemos pues también, o sea, pérdidas pues anuales aproximadamente de 200.000 millones de dólares, o sea, por inundaciones de huracanes y tormentas o así. Y en sí, pues imagínense, o sea, también tenemos en cuenta los gastos, los daños, incluso también, o sea, eso es de uno, o sea, de uno de los daños que puede causar un huracán. Ahora imagínense si pasan muchos desastres naturales y muchas cosas en sí, o sea, pues es mucho costo el que se genera, muchas pérdidas, y más si hablamos de un país tercermundista como México. O sea, México ahorita trae muchas deudas, entonces, pues la verdad, pues sí se vendría como que hay un caos, pues, económico, o sea, en el país. O sea, hasta puede llegar a la ruina, pero pues bueno. Yo les hablaré sobre el impacto de esto en la salud humana. El calor extremo es una causa principal de muertes relacionadas con el clima, provocando agotamiento y golpes de calor, también agravando enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes y entre muchas cosas más, o sea, efectos psicológicos también. Esto puede causar el estrés térmico, que las temperaturas extremas, tanto olas de calor como frío intenso, como ya nos lo comentaba el compañero, pueden aumentar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El impacto en enfermedades crónicas, esto se podría ocasionar a los cambios de presión atmosférica y humedad. Esto puede influir también en dolencias como la artritis o migrañas. La propagación de enfermedades infecciosas, como puede ser el cambio climático, y esto puede favorecer
a la expansión de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria. Esto también provoca fenómenos extremos. Bueno, esto pega en los efectos psicológicos, por decir, cuando hay un huracán o inundaciones, esto puede generar estrés postraumático y ansiedad en las poblaciones afectadas, depende de cada persona cómo lo tomen, o los desastres naturales, etcétera. Pasando al último tema, que son los tratados y regulaciones internacionales. Y bueno, como toda problemática, existen muchos pues, reglamentos o tratados que se establecen para solucionar o mitigar las consecuencias que tiene esa problemática. Y pues las alteraciones metalúrgicas no es menos, entonces existen muchos tratados, pero yo seleccioné los que considero que son los tres más importantes. El primero es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención se realizó en el año 1992, pero entró en vigor hasta el 21 de marzo de 1994, es decir, 2 años después. El principal propósito objetivo de esta convención fue de, pues, controlar, de limitar las emisiones de gases de efectos invernaderos que están produciendo, ya que, pues, entre estas fechas, entre estos años, los gases de efecto invernadero, pues, se están produciendo a mayor escala debido a que, pues, la globalización de las industrias está empezando a llegar a muchos países. Entonces, pues, estos gases se producían sin control alguno y pues ya actualmente vemos las consecuencias de lo que provocan estos gases. ¿Asciende? El segundo pues, tratado internacional que escogí fue el de la Convención Macro de la ONU sobre el cambio climático, que es el Protocolo de Kioto. Este protocolo fue firmado en 1997, pero entró en vigor hasta el 2005. Este protocolo pues también cuenta con todo lo establecido en el anterior tratado, en la Convención Marco de las Naciones Unidas, y pues también se añadió principalmente enfoque en los países primermundistas, ya que pues eran los que en esas fechas estaban produciendo la mayor cantidad de contaminación ambiental. Entonces, en ese protocolo se estableció que esos países, estos 37 países industrializados, junto a muchos de ellos de la Unión Europea, pues establecerán periódicamente reportes sobre cuántos gases estaban emitiendo para así tener un mayor control, y conforme pues estos reportes vayan dando resultados, ir estableciendo medidas cada vez más drásticas para así poder reducir el promedio de gases afectados por cada país. Y el último acuerdo que puse fue el de Acuerdo de París, es de los más actuales, se estableció en 2005 y fue firmado por 196 países pertenecientes a la ONU. Este tratado fue como pues el sustituyente del anterior tratado, del protocolo de Kioto, y pues el principal objetivo de este tratado es hacer que la temperatura la temperatura del planeta que provoca el calentamiento global no pase de los 2 grados centígrados, ya que si pasa estos 2 grados centígrados, principalmente pues los polos se empezarán a derretir, muchos ecosistemas van a empezar a cambiar su temperatura, sus climas, entonces van a provocar el desplazamiento de muchas especies, provocando que pues muchas de estas mueran en el proceso. Entonces, pues sí, así como estos 3 acuerdos, existen muchos otros que se aplican tanto internacional como nacionalmente, y pues todos con el propósito de frenar esta problemática o de hacer que las consecuencias sean mucho menor. Bueno, y como conclusión podemos decir que es muy importante seguir reflexionando y renovar todos estos tratados para, como mencionó mi compañero, reducir el impacto ambiental y que podamos seguir habitando en nuestro planeta y que las futuras generaciones no tengan problemas con todo esto de los cambios en el estado del clima, así como las consecuencias que traen consigo. Esperamos que
hayamos generado una reflexión y muchas gracias por su atención. Recuerda que el mejor momento para cuidar nuestro planeta es ahora.